9:24 es el tiempo del centro del país. ¿Qué estaba haciendo usted hace exactamente 5 años? 5 años es lo del tiempo que ha pasado luego de que a finales del 2019, en una zona de China, un extraño virus comenzó a afectar a las personas y rápido se fue expandiendo por todo el mundo. 5 años del primer caso de COVID-19. Está con nosotros y me da tanto gusto poder saludar a pues uno de estos personajes que conocimos en la pandemia, que su voz fue fundamental, su compañía en los medios de comunicación fue esencial y hoy pues lo seguimos manteniendo cercano por lo que nos dice, lo que sabe y lo que comunica perfectamente, que es el doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo. Doctor, primero, gracias. De las cosas positivas que mire que son pocas que dejó la pandemia es su perfil y por supuesto su conocimiento y llegada a los medios de comunicación. Doctor, qué gusto, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Antes que nada, gracias por tu comentario. Y sí, ha sido algo inesperado. Hace 5 años no hubiéramos esperado que hubiera sucedido lo que sucedió, pero pues hay que tenerlo que presente, porque de otra forma el olvidarlo sería como predisponernos para repetir una historia que fue trágica. Casi 15 millones de muertes en todo el mundo. ¿Cómo está hoy el mundo? ¿Cómo está hoy México después de estos 5 años y del primer caso que se registró en el país, doctor? Pues mira, yo creo que el problema ha sido en México la aparición de la pandemia junto con el cambio que se dio en la estructura de salud. Eso definitivamente ha tenido un impacto negativo en la salud de nuestro país. No nos encontramos para nada en el mejor momento en cuanto a hospitales, abasto de medicamentos, vacunas. Todas estas situaciones fueron pues afectadas directamente por la pandemia, pero también por todos los cambios que se dieron en salud, que no se han podido recuperar, que tardará mucho tiempo en que se recuperen, que da la impresión que empieza a haber un cambio en esas políticas hacia algo más positivo, pero tenemos aún muchas dudas con este bienestar, con estos hospitales de lo que era antes Secretaría de Salud, que quedaron al descubierto y que desafortunadamente pues oímos todos los días que hay carencia de suministros de recursos, lo cual nos pone en riesgo por si llegara a suceder algo similar en el futuro para nuestro país, en algún tipo de pandemia, algún tipo de brote epidémico que pues pudiera ponernos en una situación delicada. Uh-huh. ¿Aprendimos algo en el mundo y en México? Veo que no. Por ejemplo, Donald Trump sacando a Estados Unidos de la OMS, criticando las políticas que se hacen a nivel global en temas de salud. Vaya, parece que no lo aprendimos del todo, doctor. Yo diría que gente aprendió a que esto puede pasar. Yo me quedaría con esa situación. Nos dimos cuenta que somos vulnerables, Jaime, uh-huh, que podemos enfermar un día y que podemos morir, y creo que eso no se nos debe de olvidar. Desafortunadamente también lo que dices es algo increíble de que esté sucediendo, en donde el país líder en el mundo tiene un presidente que no le interesa la salud mundial. Él cree que la salud pues es un privilegio para los ricos, y que tiene como secretario de salud a una persona que es totalmente antivacuna, que fue uno de los primeros promotores de quitar la vacuna del sarampión, que hoy en el estado de Texas y en el estado de Nuevo México tienen más de 125 niños enfermos y ya la primera muerte por sarampión, una enfermedad que no había causado fallecimientos en 15 años en los Estados Unidos. Esa es la tristeza, porque hay países en donde hay casos de sarampión porque la economía es muy mala, porque no se llega a lugares remotos, porque no hay desafortunadamente esquemas de vacunación. Pero aquí el problema es el fanatismo, la negligencia, la anticiencia, lo que está provocando esta tragedia en los Estados Unidos. Doctor, estoy platicando con el doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, y también la claridad de que esto va a volver a ocurrir. Quizá no a nuestra generación, pero en un futuro ocurrirá. Y ocurrirá una pandemia con las características similares o quizá peores a la del COVID-19. Así es, mira, el hecho de que tengamos esta exposición tan importante a animales exóticos, hay ahorita, por ejemplo, un brote
en el Congo de un virus que todavía no se identifica, parece una fiebre hemorrágica, pero si tú ves cuál fue el motivo de que esto ocurrió, fue que comieron murciélagos, niños y adultos, y hay pues alrededor de 15 personas que fallecieron. Esa exposición que estamos teniendo, porque estamos invadiendo la naturaleza, pues provoca que virus de esos animales que no han estado en contacto con nosotros se pongan en contacto con nosotros, nos enfermen, y si se da la tormenta perfecta que se dio con COVID, en la que un virus puede ser transmitido de una persona a otra, incluso en periodos asintomáticos, que sea altamente contagioso, y que pues en este periodo en donde la humanidad está conectada totalmente, pues ocurre lo que pasó, ¿no? Que en un periodo corto de tiempo empezó a haber millones de casos, y por lo tanto también hubo, como dices tú muy bien, cerca de entre 15 y 20 millones de personas que fallecieron por COVID-19. Híjole, pues qué cifras, qué datos, qué dolor recordar lo que vivimos en estas muy oscuras noches que teníamos frente al COVID. Pues parece que ha pasado mucho tiempo, pero tampoco ha sido tanto, y ojalá que no se nos olvide lo que puede suceder en una circunstancia tan extremo como fue vivir y padecer una pandemia. Doctor, gracias por estos minutos, que tenga una excelente tarde, cuídese mucho y seguiremos en contacto con usted. Gracias, Jaime, y aprovecho para agradecerles a ustedes, a los medios que me dieron voz, que creyeron en la ciencia, y que gracias a ustedes